Bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que dice así. Si la masa de 2 kilogramos está oscilando con una amplitud de 40 centímetros, determinar la máxima velocidad que adquiere en su trayectoria. Ahí está la respuesta a la que tenemos que llegar. Y la figura pues que nos representa la leyenda del ejercicio. Ya vamos a regresar. No sin antes pues, identificar lo importante. Número 1, estamos en el tema de oscilaciones, o conocido también como movimiento periódico o movimientos cíclicos. Ahí tenemos la figura de un oscilador, ¿verdad? Que está compuesto por un objeto conectado a un resorte ideal sin masa de constante K y que se puede mover libremente sin fricción. Ese es un oscilador armónico simple, ¿verdad? Que la forma gráfica genera una onda seno o coseno, y que ya vamos a regresar pues a la figura. Número 2, vamos a utilizar para resolver este ejercicio una expresión que ya es dada, ¿no? Que es la velocidad máxima que quiere el oscilador, que es igual a la raíz cuadrada de la constante del resorte entre la masa por la amplitud. También en otros ejercicios vamos a utilizar otras constantes, en este pues solamente una. Número 3, como este ejercicio muestra dos resortes que están conectados, hay que hablar cómo es que se conectan esos resortes, que también se les llama arreglos. Bueno, viendo esa figura que está en el punto 3, aquí tenemos dos resortes de constante K1 y K2 que están conectados uno con el otro, y uno pues en el extremo inferior está conectado con un objeto de masa M. Cuando tengamos dos resortes que están conectados de esta forma y que están conectados a un objeto de masa M, así como está esto o esta figura, vamos a decir que el arreglo se llama en serie, o la conexión se llama en serie. ¿Qué pasa en ese arreglo? Pues cuando se empiece a oscilar el objeto, cada resorte se va a estirar una distancia x1 y x2. Entonces, para encontrar la distancia total, que es la amplitud, hay que sumar esas distancias. Pero lo importante acá es cuál constante vamos a utilizar, si la 1 o la 2 o cuál. Bueno, en este video no se demuestra esa expresión o cómo se llega a esa expresión algebraica. Lo vamos a dejar para otro video, pero para encontrar la constante equivalente de un arreglo de dos resortes o más que vienen de esa forma en serie, uno después de otro, vamos a utilizar la siguiente expresión. 1 sobre la constante equivalente que vamos a utilizar va a ser igual a 1 sobre la constante resorte 1 más 1 sobre la constante resorte 2. Pero si hubieran más conectados en serie, hay que sumar todo eso hasta llegar hasta 1 sobre la constante n de n resortes. Esa es la que vamos a utilizar cuando están conectados los resortes en serie. Número 2. También se conectan de esa forma dos resortes que están conectados así, y los dos pues están unidos a un objeto de masa M, los dos resortes, no uno como en el caso anterior. Cuando tengamos la figura o el arreglo de dos resortes así, se dice que el arreglo se llama en paralelo. Cuando empiece este objeto a oscilar, los dos resortes deben de estirarse o comprimirse lo mismo. Esa es la característica de esa conexión en paralelo. ¿Cómo hago para encontrar la constante equivalente que voy a utilizar en las expresiones donde aparece K? Bueno, repitiéndonos, en este video no se demuestra dónde sale, pero en otro video vamos a hacer dónde salen las expresiones que aquí vamos a utilizar. Para encontrar la constante equivalente de un arreglo en paralelo, que
equivalente a esta figura, solamente sumamos las constantes de cada resorte, K1 más K2, y si hubiesen otros resortes conectados así, hay que sumarle la constante n de esos resortes. Esa es una conexión en paralelo, que cambia un poco con la conexión en serie, ¿verdad? Pero también existe la conexión en paralelo de otra forma, la que mostramos ahí. Cuando tenemos un objeto de masa m que está unido por un extremo a un resorte de constante 1 y por el otro extremo a otro resorte de constante 2. Cuando pongamos a oscilar ese objeto, vamos a tener la misma característica de la figura anterior, que un resorte se va a comprimir y el otro se va a estirar lo mismo, ¿verdad? Entonces el arreglo también se va a llamar un arreglo en paralelo. Es otra forma, ¿no?, de la que tenemos así, es equivalente así. Como encontramos la constante equivalente, pues igual sumamos las constantes de los resortes que están conectados así. Volvamos ahora, después de esa explicación, a la figura que nos representa el ejercicio. Si ustedes se fijan, aquí está la masa del objeto, el resorte constante 1 que tiene 500 Newton por metro, unido pues a otro resorte de constante K2 de 300 Newton por metro, y que va a empezar a oscilar hacia arriba y hacia abajo. Y aquí está la masa del objeto. Como podemos ver, es una conexión en paralelo. Ahí están los datos del ejercicio: la masa del objeto de 2 kilogramos, las constantes del resorte 1, del 2, y lo que me piden, ¿no?, la velocidad máxima que tiene esa partícula. Entonces, como ya identificamos que es una conexión en paralelo, encontremos la constante equivalente que vamos a utilizar. Como la encontramos? Sumando pues las dos constantes que tenemos ahí. K1 más K2 es igual a la constante equivalente. 500 Newton por metro más 300 Newton por metro es equivalente a 800 Newton por metro. Y esa es la constante que vamos a utilizar. Como nos pide el ejercicio que encontremos la velocidad máxima, y eso se da pues cuando pasa por el punto de equilibrio, y esa es la expresión que vamos a utilizar para encontrarla. Velocidad máxima es igual a raíz cuadrada de la constante K sobre la masa m, todo eso multiplicado por la amplitud del movimiento, que ya nos da el ejercicio. Pero ¿cuál constante vamos a utilizar? Bueno, como tenemos un arreglo de dos resortes en paralelo, la constante equivalente, esa es la que vamos a sustituir, quedándonos así. Y en vez de la constante K, su equivalente, ¿no?, de esos dos resortes, que es igual a 800 Newton por metro. Al evaluar, nos quedaría así. La velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada de la constante equivalente de esos dos resortes conectados en paralelo, que es igual a 800 Newton por metro, dividido entre la masa de 2 kilogramos. Todo eso multiplicado por la amplitud del movimiento. Nos da el ejercicio 40 centímetros. En vez de hacer la conversión, utilizamos el prefijo centi, que almacena una potencia de 10 a la menos 2, para evitarnos la conversión. Al utilizar la calculadora, pues esperando que no nos equivoquemos, nos tiene que dar un valor que la velocidad máxima que tiene esa partícula, cuando tengamos un arreglo, en este caso pues en paralelo, va a ser igual a más o menos 8 metros por segundo. Más o menos porque va a haber una velocidad cuando el resorte K1 se comprime y otra velocidad cuando el resorte K2 vaya a comprimirse, ¿verdad? Pero esa velocidad máxima se da cuando el objeto pues pasa por la posición de equilibrio, es decir, cuando los dos están relajados. Pero el más significa que va en una dirección
y el menos en dirección contraria. Con esto pues resolvemos la incógnita de este problema, pues, y bueno, tal vez queda claro ahí cómo se trabajan cuando existen combinaciones de resortes. Esperando pues que se haya comprendido y que también pues sea de utilidad. Saludes.